Listo, entonces veníamos haciendo este análisis y habíamos dicho que la fuerza entre 2 y 3 daba 108 newtons y que esas dos fuerzas, o mejor, esa fuerza sí tenía una componente horizontal y tenía una componente vertical. Es decir, que este es el gráfico de esta fuerza que se produce entre 1 y 3. Es una fuerza de atracción, ¿cierto? Entonces, esa tiene una componente horizontal, que sería esta parte de acá, y tiene una componente vertical. Y entonces estábamos proponiendo cómo íbamos a poder hallar esas componentes. Habíamos concluido que de aquí se nos formaban dos triángulos, un triángulo con las distancias, que son 4, 3 y 5, 4 por aquí, 3 por aquí y 5 por aquí. Y que teníamos otro triángulo que se formaba con las componentes y la fuerza. Esta fuerza de acá es precisamente la fuerza entre 2 y 3, que de acuerdo al cálculo nos había dado 108 newtons. También habíamos concluido entonces que esta componente de acá, o este cateto de ese triángulo, era lo que iba a corresponder a la fuerza entre 2 y 3 en sentido horizontal. Y este otro cateto que tenemos acá, entonces iba a corresponder a la fuerza entre 2 y 3, pero en sentido vertical. ¿Ok? También habíamos dicho que estos dos triángulos pues eran semejantes y que una condición para que dos triángulos sean semejantes es que sus lados son proporcionales. Entonces, eso indicaba que la fuerza entre 2 y 3 dividido entre la distancia entre 2 y 3 tiene que ser igual a la fuerza entre 2 y 3 en sentido horizontal sobre la distancia entre 2 y 3 en sentido horizontal y que tiene que ser igual a la fuerza entre 2 y 3 en sentido vertical sobre la distancia entre 2 y 3 en sentido vertical. ¿Ok? Esto es una condición de proporcionalidad que se presenta entre esos dos triángulos. ¿Ok? Y de esta forma podemos hacer los cálculos. Entonces, fuerza entre 2 y 3 vale 108 newtons. Lógicamente no los vamos a hacer los tres al tiempo. Vamos a trabajar primero con estas dos. Sobre la distancia entre 2 y 3. Y la distancia entre 2 y 3 es de 5 centímetros. Y esto va a ser igual a la fuerza entre 2 y 3 en sentido horizontal, que no la conocemos, sobre la distancia entre 2 y 3 en sentido horizontal. Y la distancia entre 2 y 3 en sentido horizontal es de 3. ¿Ok? Para hallarla basta con despejar, el 3 pasaría a multiplicar y dividimos entre 5. ¿Alguien que me ayude con ese cálculo rápidamente? ¿Y eso? 64,8. ¿Perdón? 64,8. 64,8. Sí. Listo. Y ya tenemos entonces, esta sería la fuerza entre 2 y 3 en sentido horizontal. Y ahora Año, pero una pregunta. ¿No se debería dejar como 5 por 10 a la menos 2? Por lo que está en centímetros. no, porque precisamente cuando la clase pasada les decía que íbamos a trabajar con centímetros precisamente para esto, para que no me genere más resultados o unos resultados un poco, o otros procedimientos, mejor dicho, ¿sí? Sino que si es Ok, la fuerza en metros, perdón, sí, trabajándola en metros, pues su relación también se puede dar con respecto a centímetros, ¿ok? ok, gracias. Y ahora entonces la hacemos entre la fuerza y su componente vertical. Entonces sería 108, es decir,
Fuerza entre 2 y 3, 108, sobre distancia entre 2 y 3, 5, y eso es igual a la fuerza entre 2 y 3, pero en sentido vertical, sobre la distancia entre 2 y 3 en sentido vertical, que es 4. Este 4 ahora pasa a multiplicar, ¿y cuánto da? 86,4. Y esta es la fuerza entre 2 y 3 en sentido vertical. ¿Ok? Significa que tenemos la fuerza entre 1 y 3 en sentido vertical y la fuerza entre 1 y 3 en sentido horizontal. Y la fuerza entre 2 y 3 en sentido horizontal y la fuerza entre 2 y 3 en sentido vertical. Ahora lo que tenemos que hacer es una sumatoria por componentes. Recuerden que tenemos que llegar a una suma vectorial. ¿Ok? Listo. Para las sumas vectoriales, recuerden que yo tengo que tener en cuenta hacia dónde se está dirigiendo. Y de acuerdo a esa dirección, pues la suma puede ser la suma de un término positivo, la suma de un término negativo. Entonces hacemos sumatorias de fuerzas en sentido vertical. En sentido vertical tendríamos esta, que serían 112,5, y esta otra, que es de 86,4. ¿Listo? En este caso, ambos términos son positivos, dado que las dos fuerzas están dirigidas hacia arriba. Entonces, esto me quedaría como 9, 6 y 2 son 8, 8 y 11 son 19. ¿Sí? 198,9. Y ahora hacemos sumatoria de fuerzas, pero en sentido horizontal. Y en sentido horizontal tendríamos la de allá, que vale 0, más la de acá, que vale 68, perdón, 64,8. 64,8. ¿Listo? Y eso lógicamente da 64,8. ¿Ok? Estos son las dos componentes de esas fuerzas o de las fuerzas resultantes, pero necesitamos hallar el valor de esa fuerza. El valor de esa fuerza, entonces, la vamos a calcular como la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en sentido vertical elevado al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en sentido horizontal elevadas al cuadrado. ¿Ok? Eso quiere decir este valor al cuadrado más este valor al cuadrado. Bueno, tengo que hacer la quiniela. Fuerza sería igual a la raíz cuadrada de 198,9 al cuadrado más 64,8 al cuadrado. ¿Cuánto daría eso? $209,19. 209,19 newtons. Ese es el valor de la fuerza resultante sobre la carga 3. ¿Listo? Pero también vamos a tener un ángulo. Y les recuerdo que el ángulo en la sumatoria vectorial se calcula como la tangente a la menos 1 de la sumatoria vertical sobre la sumatoria horizontal. ¿Ok? Es decir, tangente a la menos 1 de esto sobre esto. ¿Cuánto da? El resultado de F, ¿qué era? ¿Perdón? El 209,19 newtons, ¿eso a qué era? Es el valor ya de la fuerza resultante sobre la carga 3. 71,95.
grados. Verificaste que tu calculadora ya esté en grados, ¿cierto? Sí. Listo, entonces concluimos que la fuerza resultante sobre la carga 3 es de 209,19 en un ángulo de 61,95. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O todo está muy claro? No, claro, pero espera. Ok. ¿O será que necesitan otro ejercicio? Otro.